en todos estos años. No sé por qué ahora se me cruzaron muchas imágenes de mucho aprendizaje. A veces cuando uno está en este camino parece que uno no avanza, que se estanca. Yo recuerdo mucho aprendizaje en este lugar, desde medio genial que llegué, mucho aprendizaje por la autodisciplina y sobre todo por la presencia de un gurú en el ashram. Fue algo muy especial, pero recuerdo muchos aprendizajes. En cierto momento fue muy fuerte para nosotros cuando abrimos nuestro colegio de Getul en Argentina, y fue en ese entonces el reverendo Garpa Gustavo Toro. Fue algo muy especial, porque ahí empezó otra etapa, realmente otra etapa. Inclusive estos encuentros que hacemos de Getul son muy importantes, y también nuestros encuentros así cuando hacemos algo como Coplanet. En ese entonces lo que generó una energía diferente fue el tercer encuentro para la fraternidad humana. Pero recuerdo muchos momentos de aprendizaje en esto de meternos en tantos líos de servicio sin ganar nada y a veces con problemas, porque uno mientras más trabaja parece que alguien más se molesta, no es así. Y mientras más éxito tiene, alguien se enoja. Es que necesita ser así, uno tiene que ser como los aviones, no es así. Mientras más quiera volar alto, necesita más resistencia, necesitamos crecer. También recuerdo los viajes aquí a México y los amigos que uno va ganando, los vínculos, y cómo lográbamos vínculos en los encuentros. Y para eso tenemos que aprovechar los encuentros y sobre todo para la cultura iniciática, darnos cuenta qué significa la autodisciplina y qué significa la relación con un maestro. En este caso, tienen una oportunidad con dos gurús leales, magníficos, que han mostrado una trayectoria extraordinaria. Yo estoy aprendiendo, pero ahí voy haciendo mi mejor esfuerzo. Y un muy honorable Sachela, yo hoy quiero agradecerle especialmente. Ha sido muy especial para mí. A veces cuesta mucho ver al maestro atrás de la persona. Nos cuesta mucho inclusive ver al amigo atrás de la persona, de las diferencias, ver la pareja, ese ser que está interior. Pero el universo necesita para manifestarse los seres humanos, bueno, las flores, el aire, toda la naturaleza está en armonía con el universo y está para servirnos. Deberíamos amarla más, todavía la estamos maltratando demasiado, ¿no es así? Pero ¿qué vamos a dejar de maltratar la naturaleza si nos maltratamos a nosotros mismos? Este vínculo es muy importante. Yo recuerdo esos momentos en la casa de un amigo en el Distrito Federal, mi querido Juan Carlos. Bueno, no está en la orden, pero sigue siendo un ser humano, equivocado en sus cosas o no. Y especialmente en la casa de nuestro querido gurú Javier Ferrara y el muy reverendo Gracia. Fueron momentos muy especiales de crecer los vínculos. Y otros amigos por acá, y otros amigos, y uno va logrando. Y estoy viendo que la amistad es muy importante en la orden, pero no hace falta ser amigos para hacer un trabajo en equipo, ni siquiera querernos demasiado, pero por lo menos tratarnos fraternalmente. En fin, no sigo siendo agradecido porque en ciertas cosas me emocionan, porque ha habido muchos cambios en mi vida. No digo que para mucho bien, pero desde mi punto de vista he superado algunas cosas y otras no sé cuántas vidas me llevarán, es así, pero ahí voy uno haciéndole la lucha. En fin, solo sé que estas disciplinas que llevamos son extraordinarias y que logran un resultado extraordinario. Si las trabajamos en serio, muy en serio, y nos metemos con nosotros mismos en las asanas, y nos metemos con nosotros mismos en la meditación, y en el ceremonial hacemos el intento de desarrollar la intuición, en fin, un montón de cosas. Pero bueno, ustedes, no sé si quieren hablar de algo, tenemos como 2 minutos más para estar acá. Recibimos tanta ayuda. Cuando uno quiere hacer servicio, el universo te da una mano. Lo que pasa es que tiene que ser en serio. Porque dice, voy a hacer servicio y a ver qué gano. No funciona así. No es que esté mal eso, pero eso es en otros momentos, no es así. Y uno va, voy a meditar.
pero voy a ver si Dios me ilumina hoy. Está bien el intento, pero también primero hay que ver lo humano, ¿no? Así, trabajar con nosotros mismos. En fin, el universo te ayuda permanentemente. El detalle es que he ido comprobando más cosas, ¿no? ¿A través de qué? De todas las enseñanzas que nos han dejado los maestros del linaje. Ha sido extraordinario. Inclusive esta frase de no perderse ningún detalle de nada de lo que vivamos es fundamental, especialmente en Jesús. Es así. Hay que empezar a despertar. Alrededor nuestro tenemos todo lo que necesitamos. Se los aseguro, se los aseguro, se los aseguro. Es muy interesante todo lo que ocurre, muy interesante, pero nos perdemos estos detalles. ¿Por qué? Por no estar despiertos. Inclusive, bueno, el aprendizaje por el dolor, ya lo iremos reemplazando por el aprendizaje por el esfuerzo. Pero como no queremos hacer esfuerzo, ahí nos siguen dando aprendizaje por dolor, no es así. Pero de todas maneras, también eso es bueno. Seguimos evolucionando y creciendo. Y la verdad que nos estamos ayudando entre todos. Estos 14 meses y pico, no podía creer lo que veía en casi todas partes. En un solo lugar tuve que sacudirme una sandalia un poquito, así, con el talón y con una sonrisa al dueño de casa. Tac, tac. Es que me había salido en la Biblia lo de la sandalia, sonamos. Y aparte había sido muy complicado el ceremonial. Estaba en un lugar desconocido y son discípulos de Domingo. Bueno, esos discípulos que no sé cómo hacen, pero hacen su propio negocio. La cuestión es que estaba ahí, uno nota la resistencia cuando hace el ceremonial y las circunstancias que se dan. Es muy interesante, pero también vi a su esposa con unas ganas de ir a la orden, con unas ganas de volver, con unas ganas. Dije, bueno, 2 sandalias no, pero una sí. Yo se los digo en chiste, pero es en serio. Lo aprendí de repente y me salió, dije, sonamos. Ya no pienso que la Biblia o el Bhagavad Gita, digo el Tao también, me esté diciendo alguna cosa que yo debo interpretar, ya lo interpreto más, como me sale lo tomo y es para mí, para cambiar, para mejorar y ver qué onda, no es así. Me salió eso y la verdad que el ceremonial fue difícil. Uno nota las cosas que suceden ahí, nota, ¿no? Entonces, de repente, lo hice seriamente, aunque ahora lo digo un chiste, pero ¿por qué? Porque cada día respeto más este camino, a los 12 honorables gurús, al muy Noensa Chela. Sé que somos personas, sé que los Gelón también son personas, Garpas, que son personas, Getur, que somos personas, pero también sé que están haciendo su mejor esfuerzo. Bueno, los que son auténticos, y eso tiene muchísimo valor, y un valor enorme. He visto mucha nobleza en la orden, yo tengo mucha confianza, de verdad, mucha confianza en lo que estamos haciendo, y me di cuenta ahora que realmente eso que decía el hermano mayor, de que la orden es un imperativo cósmico, no solo me lo creo, estoy completamente seguro. Se pueden ir todos si quieren, no hay ningún problema. Alguien va a venir y va a tomar la posta. Se pueden ir algún gurú, alguien va a venir y va a agarrar esa fuerza. No hay ningún problema. Y nunca va a ser la misma fuerza el que se vaya, ni va a tener la misma energía. Se los puedo asegurar. Pero no vamos a pensar que somos mejores que el resto de los seres humanos, o que los otros no están haciendo nuestro mejor esfuerzo, o que son menos Dios que nosotros. No, no, no. Mi madre no es para nada bueno. Más o menos se alimenta verduras, pero come su carnita y se toma su vinito. Y tiene 95 años, no es así, pero no es menos que alguien que es vegano. Para nada. Pero es un punto de vista. Inclusive, cada vez que me sonríe, me conmueve. Uno se pone a pensar, claro, pero no es un gurú, no es un sataka. En esencia, todos somos lo mismo. Somos el mismo ser manifestándonos de diferentes maneras. En fin, una sola pregunta. Si alguien quiere preguntar algo, nos cerramos acá.